Dijeron que su padre no le había dejado nada, pero en el viejo granero descubrió una caja fuerte enterrada. Lo que encontró dentro le cambió la vida por completo. Suscríbete y cuéntanos desde dónde estás viendo este vídeo. El camino se extendía ante ella como una lengua interminable de asfalto agrietado, devorada por el sol y la sequedad del desierto tejano. Amara Jackson llevaba horas conduciendo, con las manos aferradas al volante como si el simple hecho de soltarlo pudiera hacerla perder el único hilo que todavía la conectaba con el pasado. La luz dorada de la tarde se filtraba por el parabrisas, arrancando destellos en sus ojos cansados, mientras el paisaje se desplegaba a su alrededor en esa mezcla áspera de campos secos, pastizales amarillentos y horizontes que parecían desvanecerse en la nada. Respiraba el olor a polvo caliente, a hierba quemada y a carretera vieja, y cada respiración le traía recuerdos que llevaba años intentando enterrar. Una parte de ella todavía no comprendía por qué había vuelto, por qué había dejado atrás su vida en la ciudad, sus trabajos, sus responsabilidades, para regresar a un lugar que durante tanto tiempo había evitado. Quizá era la culpa, quizá era la sensación amarga de no haber estado allí cuando su padre murió. Quizá era el pensamiento, punzante como una espina, de que tal vez él la había estado esperando hasta el último momento, y ella no llegó. Las últimas semanas no habían sido más que un remolino de llamadas tardías, arreglos legales y trámites fríos que no parecían tener nada que ver con el hombre que la crió. Pero ahora, mientras avanzaba por la carretera rural que conducía a las tierras de su infancia, sintió que el corazón le latía de forma distinta, más pesada, casi dolorosa. Las señales conocidas aparecieron sin previo aviso. Una curva pronunciada, un poste oxidado, un molino antiguo que seguía girando perezosamente. Y entonces lo vio, el letrero del rancho. Aunque apenas se mantenía en pie, reconoció la forma, las letras descoloridas, el trozo de madera astillada que ella misma había tocado de niña, mientras recitaba su nombre letra por letra. Antes era un símbolo de orgullo, ahora apenas era una sombra. Redujo la velocidad y giró hacia el camino de tierra. Las ruedas protestaron al chocar contra los baches profundos, levantando nubes de polvo que se arremolinaban alrededor del coche, como fantasmas sin descanso. El portón principal estaba torcido, una de las bisagras arrancada y la otra sostenida a medias por tornillos oxidados. El viento movía la hoja suelta de un lado a otro, golpeando suavemente la madera como si marcara un ritmo apagado, un latido débil. Era el mismo portón que su padre cerraba cada noche con un sonido seco y seguro, un sonido que antes la hacía sentir protegida. Ahora ese mismo lugar parecía abandonado por todos, y lo peor, por él. Cuando detuvo el motor frente a la casa, el silencio la envolvió de inmediato, un silencio espeso, inmóvil, que parecía no haber sido perturbado en años. Dejó las llaves sobre el asiento y salió del coche despacio, sintiendo cómo sus pies pisaban tierra que no caminaba desde hacía más de una década. La fachada del rancho se alzaba ante ella, envejecida, desconchada, con tablones que parecían al borde del colapso. La pintura blanca era ahora un gris triste y escamoso. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, tan oscuras que no permitían ver nada del interior. Se quedó quieta unos segundos frente al porche antes de obligarse a avanzar. Cada tablón crujía bajo su peso, como si protestara por su regreso. Recordó de golpe a su padre sentado allí al anochecer, con los codos apoyados en las rodillas, respirando el olor a tierra recién arada. Recordó cómo él la alzaba cuando era pequeña, para que pudiera ver más allá de los campos. Recordó su voz, calmada y profunda, contándole historias sobre la familia, sobre los sacrificios de generaciones anteriores, sobre lo que significaba cuidar ese pedazo de tierra. Y ahora todo parecía tan distante, tan roto. Empujó la puerta principal con cuidado. Estaba inseguro, algo que nunca habría ocurrido cuando su padre vivía. El interior la recibió con aire estancado, con olor a madera vieja, a tabaco seco, a meses de abandono. La sala estaba cubierta de polvo, pero no era un desorden absoluto. En la mesa del centro había una pila de sobres cuidadosamente alineada. Amara se acercó y vio los sellos rojos de advertencia, los avisos de pago atrasado, las amenazas de embargo. Eran tantas que se sintió mareada.
Sabía que su padre había tenido problemas económicos, pero la magnitud de lo que veía era devastadora. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención no fueron las deudas, fueron los detalles contradictorios. Sobre un estante encontró herramientas nuevas, compradas recientemente. El gabinete de la cocina tenía bisagras recién instaladas. Algunas tablas del suelo habían sido reemplazadas. Nada de eso concordaba con un hombre que, según todos, estaba arruinado. Y mucho menos con alguien que había dejado de pedir ayuda a la familia, como le habían repetido hasta el cansancio. Revisó habitación por habitación. En el dormitorio, sobre la mesita de noche, encontró una libreta llena de anotaciones. La abrió con manos temblorosas. Los garabatos eran urgentes, desordenados, casi desesperados. No puedo dejar que lo tomen. Ellos saben más que antes. No confíes en nadie. Pruebas. Tiempo. Pelea. Palabras que parecían sacadas de una mente cercada, pero al mismo tiempo, algo más profundo vibraba en aquellas páginas. Una determinación silenciosa, un propósito que su padre no había revelado a nadie. El sol ya caía cuando oyó motores acercándose. Miró por la ventana y vio varios coches. Reconoció las placas, reconoció los rostros. Sus primos, sus tíos, esa parte de la familia que solo aparecía cuando había algo que ganar. Entraron en la casa sin esperar invitación. Comentaron sobre el polvo, sobre las facturas, sobre la idea de venderlo todo y pasar página. Fingieron compasión, fingieron preocupación, pero cada palabra llevaba un filo, una intención apenas disimulada. Amara soportó sus opiniones, sus comentarios mordaces sobre cómo era mejor que ella volviera a la ciudad y dejara que otros se encargaran. Sintió el viejo resentimiento renacer, pero no dijo nada. Cuando por fin se marcharon, la casa quedó en silencio nuevamente, pero no el mismo silencio vacío. Este era un silencio tenso, como si las paredes hubieran escuchado cada mentira y cada susurro. Se dejó caer en el sofá, agotada. Encendió una lámpara que apenas iluminó un rincón del salón. La noche se filtraba por las ventanas y envolvía todo en sombras espesas. El cansancio empezaba a vencerla, pero en el borde de la conciencia entendió que algo no encajaba. Su padre no había perdido la cabeza, no había renunciado a la tierra. No la había abandonado porque sí. Había estado luchando contra algo que ella no comprendía, algo que había mantenido en secreto, porque tal vez era demasiado peligroso compartirlo. Un ruido metálico resonó afuera. Se levantó de golpe, con el corazón acelerado. Se acercó a la ventana y retiró un poco la cortina. Una camioneta oscura estaba detenida frente a la entrada del rancho. Los faros estaban encendidos, pero no podía ver al conductor. La camioneta permaneció allí unos segundos que se hicieron eternos, hasta que lentamente dio marcha atrás y se alejó por el camino. El miedo la atravesó. No era una visita casual, no era un vecino, era alguien vigilándola. Pasó la noche en vela. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento la estremecía. Y sin embargo, entre el miedo y la confusión surgió una decisión. No se iría. No permitiría que nadie le arrebatara lo que le quedaba de su padre. Algo estaba oculto en esa tierra, algo que él había dejado para ella, o para quien tuviera el valor de buscarlo. Cuando amaneció con la luz pálida colándose por las rendijas de las ventanas, supo exactamente qué debía hacer. El granero siempre había sido el corazón del rancho, el lugar de trabajo y de secretos. En las últimas semanas de vida de su padre, había sido también un lugar cerrado, vigilado, reforzado. Allí, intuyó, estaba la verdad. Respiró hondo, sintiendo la fuerza de algo que apenas empezaba a despertar dentro de ella, y salió al exterior. El viento fresco de la mañana le golpeó el rostro, y por primera vez desde que llegó, sintió que su padre, de algún modo, la acompañaba. El granero la esperaba, silencioso, oscuro, lleno de respuestas que cambiarían su vida para siempre. Y ella estaba lista para abrir sus puertas. La luz de la mañana se deslizaba por el horizonte como una línea tentativa, suave y discreta, mientras Amara cruzaba el patio del rancho con pasos lentos pero decididos. Después de una noche sin descanso, con el recuerdo inquietante de la camioneta observándola desde la oscuridad, sentía una mezcla de nerviosismo y determinación que le erizaba la piel.
El aire matutino era fresco, cargado del olor a tierra húmeda que solo se percibía en las primeras horas del día. Respiró profundamente, intentando que aquella sensación la centrara, pero aún así, un leve temblor se apoderó de sus manos cuando se acercó al granero. El edificio se alzaba ante ella como un guardián viejo y cansado. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo cruzó, que ahora parecía una estructura completamente distinta. Las tablas exteriores estaban desgastadas, y aunque una parte del tejado amenazaba con desplomarse, la puerta principal tenía un brillo nuevo, casi ofensivo en contraste con el resto. Un candado plateado y recién comprado colgaba del pestillo, intacto, firme, como si hubiese sido colocado ayer. No podía evitar pensar en su padre, abriendo aquel candado con manos temblorosas, sabiendo que cada día que pasaba era una carrera contra el tiempo. Recordó las herramientas nuevas, los materiales repartidos por la casa, los fragmentos de diario. Todo señalaba un mismo punto. Algo importante estaba escondido allí dentro. Algo tan valioso, tan peligroso, que él se vio obligado a ocultarlo bajo la tierra, lejos de las miradas, lejos incluso de quienes confiaban en él. Buscó entre las llaves que había encontrado en la cocina la noche anterior. La mayoría eran antiguas, oxidadas, demasiado gastadas para coincidir con ese candado brillante, pero una destacaba entre todas. Una llave pequeña, con surcos limpios y un brillo metálico igual al del candado. Cuando la introdujo y giró con cuidado, el clic que siguió fue tan nítido que le recorrió un escalofrío por la espalda. Abrió la puerta con un esfuerzo leve, casi temeroso. Un crujido resonó en el interior, como si el propio granero reaccionara a su presencia después de tantos años. La luz que se filtró por las rendijas de las paredes iluminó un lugar que debería haberle resultado familiar, pero algo había cambiado profundamente. El olor a heno viejo, mezclado con aceite y polvo, permanecía como un eco del pasado, pero la distribución interna contaba otra historia. Herramientas nuevas colgadas con precisión matemática, cuerdas cuidadosamente enrolladas, paneles de madera recién clavados en zonas que antes estaban vacías. Su padre había pasado incontables horas allí, trabajando en algo que no se parecía al simple mantenimiento del rancho. Cada detalle hablaba de una preparación cuidadosa, de una urgencia meticulosa, de la necesidad de ocultar algo que no debía ser descubierto con facilidad. Amara avanzó despacio, sintiendo cómo cada paso levantaba diminutas nubes de polvo que brillaban cuando cruzaban los rayos de luz. Había zonas donde la tierra era más oscura, más suelta, y otras donde los tablones del suelo parecían haber sido movidos. Se inclinó para observar más de cerca una de esas zonas cuando, sin previo aviso, el suelo cedió bajo su pie izquierdo. Un tablón se partió con un chasquido seco, enviando astillas en todas direcciones. Amara soltó un grito ahogado mientras su pierna caía en un hueco inesperado. Logró agarrarse al borde con ambas manos, tratando de evitar una caída mayor. Respiró agitada, sintiendo el golpe en la espinilla y el ardor en la piel. Cuando recuperó el equilibrio, se sentó en el suelo, frotándose la pierna adolorida. Solo entonces miró hacia la abertura creada por el tablón roto. Debajo no había cimientos ni tierra compacta como en el resto del granero. Había, en cambio, un espacio excavado, una franja de suelo removido recientemente. La tierra era húmeda, suave, claramente trabajada hacía poco tiempo. Su padre había cavado allí, de eso no quedaba duda. El corazón comenzó a latirle con una fuerza nueva. Aquello era más que una sospecha, aquello era evidencia, y quizás, solo quizás, era la clave para entenderlo todo. Encontró una pala apoyada contra uno de los soportes del establo. Su mango estaba pulido por el uso reciente, como si alguien la hubiese tomado una y otra vez en las últimas semanas. Amara pensó en su padre allí, solo, cavando en las noches, preocupado, luchando contra algo que ahora ella también estaba empezando a enfrentar. Tomó la pala y comenzó a retirar tierra con movimientos torpes, pero guiados por una mezcla de urgencia y esperanza. La excavación no fue profunda. Entre palada y palada, el sonido metálico de la pala golpeando algo sólido resonó de forma distinta, casi vibrante. Amara dejó caer la herramienta y comenzó a retirar tierra con las manos, sin importarle que la tierra húmeda se le metiera bajo las uñas.
Poco a poco apareció algo rectangular, frío, verde militar. El corazón se le detuvo un instante. Era un cofre. No, no un cofre cualquiera. Era una caja fuerte, grande, pesada, del tipo que había visto en bancos o depósitos. ¿Qué demonios hacía una caja así enterrada bajo el granero de su padre? Quitó toda la tierra que pudo y pasó la mano por la superficie metálica. Estaba intacta, apenas oxidada en algunas esquinas. Los diales y el mecanismo parecían limpios, aceitados, y entonces los vio. 3 pequeñas marcas a un lado, casi imperceptibles, pero lo bastante claras para no ser producto del azar. IBX. Números romanos. 1, 5, 10. 3 códigos, 3 claves. El primer impulso fue probar combinaciones obvias. La fecha de su nacimiento, la de su madre, la del aniversario del rancho. Nada funcionó. Los diales permanecieron rígidos, tercos, como si se burlaran de su ignorancia. Respiró hondo, tratando de pensar con claridad, guiándose por los recuerdos que aún conservaba. Su padre siempre decía que la memoria era el tesoro más difícil de robar. ¿Qué habría querido que ella recordara? ¿Qué era lo suficientemente suyo, de ambos, como para convertirse en una clave? Antes de que pudiera seguir reflexionando, un sonido helado atravesó el aire del granero. La puerta volvió a crujir. La luz cambió. Una sombra se proyectó sobre el suelo. Amara se puso de pie de inmediato, con el pulso acelerado. Esperaba ver a la camioneta oscura. Esperaba ver a un desconocido con intenciones peligrosas. Pero lo que vio la dejó inmóvil. Un hombre alto, de hombros anchos y rostro cansado, estaba de pie en la entrada. Su presencia llenó el espacio como si hubiera regresado de un pasado distante. Tardó un momento en reconocerlo, pero cuando lo hizo, sintió un vuelco en el pecho. «Sage», susurró sorprendida. Él no respondió de inmediato. Se acercó despacio, con los ojos fijos en la caja fuerte semienterrada. Su expresión era mezcla de tristeza y resignación. Era como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. «Así que la encontraste», murmuró finalmente. Amara dio un paso atrás. La última vez que lo vio fue años atrás, antes de que desapareciera de sus vidas sin explicación. Ahora estaba allí, en el granero del que había escapado, mirando la caja como si fuera un viejo enemigo. «¿Qué es esto? ¿Qué hacía enterrada aquí?», preguntó Amara, tratando de mantener la voz firme. Sage suspiró y se apoyó en una de las vigas del granero, mirando la luz que entraba por la rendija del techo. «Tu padre intentó decirte la verdad», dijo con voz baja, «pero ya no tuvo tiempo». Amara sintió un nudo en el estómago. Había esperado respuestas, pero no así, no tan abruptamente. No de alguien que también desapareció en los momentos difíciles. «¿Qué verdad?», exigió. Sage la observó con una mezcla de compasión y pesar. «La verdad sobre por qué este rancho está así. ¿Por qué las deudas llegaron de un día para otro? ¿Por qué lo presionaron hasta llevarlo al límite? Él no estaba arruinado, Amara. No era eso, él estaba luchando. Y no contra el clima, ni contra las cosechas fallidas, sino contra gente que quería borrar todo rastro de tu familia y de otras como la tuya». Se produjo un silencio pesado. Solo el viento movió suavemente los tablones. «Tu padre encontró pruebas», continuó Sage. «Pruebas de que una corporación ha estado robando tierras de agricultores negros durante décadas. Manipularon títulos, falsificaron informes, arruinaron a familias enteras para quedarse con miles de hectáreas. Tu padre se convirtió en una amenaza, Amara. Y cuando alguien se convierte en amenaza para gente así», negó con la cabeza, sin necesidad de terminar la frase. Ella tardó unos segundos en procesar sus palabras. El peso de la revelación era brutal. De repente, todos los detalles que había encontrado adquirían sentido. Las notas frenéticas, las reparaciones, el aislamiento. Su padre estaba luchando por algo mucho más grande que él mismo, y lo había hecho solo. Amara miró la caja fuerte de nuevo. Tenía la sensación de que contenía la esencia de esa lucha, la vida entera de su padre resumida en papeles y objetos que había enterrado con sus propias manos. «¿Cómo se abre?», preguntó con voz baja. Sage se acercó y señaló las marcas. «Tiene 3 códigos.
Tu padre me dijo que los eligió pensando en lo que más amaba. Amara cerró los ojos. 1, 5, 10. Los recuerdos comenzaron a surgir como destellos. Su primer cumpleaños, cuando él le regaló un sombrero de vaquero diminuto. Los 5 años cuando le enseñó a montar. Los 10 cuando le dio la primera moneda de plata que guardaba en su bolsillo desde joven. 3 números. 3 momentos. 3 códigos. Giró los diales. 1, 5, 10. Y al hacerlo, el mecanismo emitió un sonido áspero, pesado, como si llevara años esperando ese movimiento. Tiró del asa y la caja se abrió. El interior contenía bolsas de lona llenas de plata, reflejos brillando tenuemente. Pero no fue eso lo que atrajo la atención de Sage. Él tomó un portafolio grueso, de cuero envejecido, lleno de documentos. Lo sostuvo con un respeto casi reverente. «Aquí está la verdad», dijo. Justo cuando iba a abrirlo, se escuchó un grito en el exterior. «¡Abran la puerta! ¡Agentes federales!». Sage se puso tenso. Amara sintió cómo la sangre le helaba las venas. «Nos encontraron», susurró él. «Tenemos que salir de aquí». La puerta del granero retumbó por el golpe de una bota. Sage cerró la caja fuerte a medias y tomó el portafolio. Guiando a Amara, se movió hacia el fondo del granero, donde varias tablas flojas ocultaban una salida improvisada. Se escabulleron por el hueco justo cuando la puerta principal se abrió de golpe y varios hombres entraron con linternas y armas. Amara contuvo la respiración mientras corrían hacia la camioneta de Sage, estacionada detrás del viejo cobertizo. Cuando arrancaron, el granero quedó atrás, iluminado por las luces intermitentes y las voces de los agentes que buscaban desesperadamente aquello que ya había escapado de sus manos. El rancho se hacía pequeño en el espejo retrovisor, tragado por la distancia y por un destino que ahora estaba irremediablemente unido al suyo. Mientras la camioneta tomaba velocidad por el camino polvoriento, Amara supo sin duda alguna que la vida que conocía había terminado y que acababa de comenzar algo mucho más peligroso. La camioneta avanzaba por el camino rural, levantando una estela de polvo que la luz tenue de la mañana hacía brillar como un velo fantasmagórico. Amara no apartaba la vista del retrovisor, esperando ver aparecer en cualquier momento las luces de los vehículos que habían irrumpido en el granero. Pero la carretera seguía vacía detrás de ellos, como si el peligro se hubiera desvanecido por un instante para permitirles escapar. Aún así, la tensión seguía atenazándole el pecho. El portafolio que Sage sostenía sobre sus rodillas parecía emitir un peso invisible, como si contuviera no solo papeles, sino la historia entera de una lucha silenciosa, sangrada en secretos, amenazas y sacrificios. Cada vibración del motor se mezclaba con el eco de los golpes en la puerta del granero, con las voces autoritarias que exigían entrar, con el sonido de su propio corazón latiéndole en las sienes mientras corrían hacia la salida improvisada. Sage conducía sin decir una palabra, sus ojos fijos en el camino, tomando desvíos que Amara nunca habría reconocido. Eran rutas secundarias, caminos apenas transitables que se abrían paso entre cercas viejas, campos abandonados y franjas de bosque bajo. Aquello no era improvisación, era un recorrido aprendido, practicado, preparado. Sage sabía exactamente qué estaba haciendo, y eso solo reforzaba la gravedad de la situación. No era la primera vez que huía de algo, ni la primera vez que esquivaba a quienes querían arrancar la verdad de raíz. Después de casi 20 minutos de silencio tenso, Amara se atrevió a hablar. «¿A dónde vamos?» Sage no apartó la vista de la carretera. «A un lugar seguro, un sitio donde tu padre y yo trabajamos cuando ya no podía hacerlo aquí». «¿Por qué nunca lo supe?» «Porque él quería mantenerte alejada, para protegerte». Amara apretó los dedos contra el borde del asiento. La idea de que su padre había cargado con una guerra completa sin decirle nada le provocaba un dolor profundo, mezclado con una culpa insoportable. Era como si hubiera estado luchando por los dos, solo, esperando un momento que nunca llegó para incluirla. Sage redujo la velocidad al llegar a un pequeño poblado que parecía surgir de la nada. Eran apenas unas calles estrechas, casas bajas, árboles plantados por manos humildes y un silencio que no se parecía al del rancho.
Aquí había vida, aunque discreta. Pasaron frente a un taller mecánico, una tienda de ultramarinos, un par de casas con porches sombreados. Finalmente, Sage dobló hacia una vivienda con techo de lámina y pintura desvaída. A simple vista no era más que otro hogar sencillo, pero algo en la forma en que él aparcó junto a la parte trasera revelaba que para él aquel lugar tenía un significado más profundo. Al entrar, el olor a pino y café viejo la envolvió. La casa era pequeña, ordenada, con muebles modestos y fotografías en blanco y negro que decoraban las paredes. Pero Sage no se detuvo en ninguna de las habitaciones principales. Se dirigió directamente a un pasillo estrecho que terminaba en una puerta reforzada. Buscó un ladrillo falso en la pared, lo presionó y la puerta liberó un pestillo oculto que emitió un chasquido mecánico. Amara contuvo la respiración mientras Sage empujaba la puerta hacia adentro. La habitación oculta se iluminó a medida que él encendía una hilera de luces fluorescentes. El espacio no era grande, pero estaba lleno hasta los bordes de archivadores metálicos, cajas numeradas, mapas del condado extendidos sobre mesas plegables, notas con fechas y nombres escritos a mano. En una esquina había otra caja fuerte, más moderna que la que encontraron en el granero. En otra, un escritorio repleto de carpetas organizadas con sumo cuidado. Todo estaba ordenado con precisión extrema, como si la vida de alguien dependiera de cada documento almacenado allí. «Aquí trabajamos durante el último año», dijo Sage mientras dejaba el portafolio sobre la mesa principal. «Después de que tu padre empezó a notar que lo seguían, decidió que no podía guardar todo en un solo lugar. Por eso repartimos la información. Lo más sensible, lo que ellos jamás debían encontrar, lo enterró en tu granero. Y lo demás», hizo un gesto amplio hacia la habitación, «terminó aquí». Amara caminó lentamente, sintiendo que cada paso la adentraba en la realidad que su padre había callado. Sobre una de las mesas había mapas con líneas trazadas en rojo, círculos alrededor de ciertas propiedades, flechas conectando nombres. Se inclinó para mirar uno más de cerca y reconoció el rancho de su familia marcado con tinta. Junto a él había una fecha escrita con letra firme, 3 meses antes de su muerte. Él no estaba solo investigando su propio caso, dijo Amara en voz baja. No. Sage se acercó a su lado. Estaba investigando el caso de todos, de docenas de familias como la tuya. Cada una de esas marcas representa una propiedad arrebatada con métodos ilegales, manipulaciones en las valoraciones, amenazas veladas, juicios relámpagos, tasas infladas, en algunos casos, destrucción deliberada de cultivos. Amara se cubrió la boca con la mano. Se sentía mareada. ¿Por qué nadie detuvo esto? Porque quienes tenían el poder para hacerlo también estaban involucrados, respondió Sage con amargura. Funcionarios, abogados, comités agrícolas. Todo estaba conectado. Tu padre fue el primero en juntar suficientes pruebas para exponerlos. La voz se le quebró ligeramente, pero no por miedo. Era respeto puro, el tipo de respeto que se siente por alguien que luchó hasta el último aliento, sin rendirse jamás. Antes de que pudiera preguntar más, llamaron a la puerta principal con 3 golpes secos. Sage tensó todo el cuerpo. Amara sintió el corazón detenerse un segundo. Sage subió las escaleras y entreabrió la puerta. Amara escuchó una voz femenina, firme pero sin agresividad. Cuando Sage regresó, no estaba preocupado. Estaba aliviado. «Es Lydia», dijo. Lydia Myers era una mujer alta, con el porte elegante de alguien acostumbrado a hablar ante jueces y salas repletas de adversarios. Su cabello estaba recogido y su expresión transmitía inteligencia, cansancio y una urgencia contenida. Cuando bajó al cuarto oculto y vio los documentos, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y confirmación. «Entonces es cierto», dijo. «Él reunió todo esto». «Todo y más», respondió Sage, «y ahora nos toca continuar». Lydia dejó su maletín sobre la mesa y respiró hondo. «He intentado contactar con tu padre durante los últimos meses», le explicó a Amara. «Él dijo que vendría a verme cuando estuviera listo. Nunca llegó, pero ahora entiendo que quizá ya no pudo». Amara sintió que un estremecimiento le recorría la columna. Era doloroso imaginarlo luchando hasta el final, sin apoyo, sin descanso. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó. Sage abrió el portafolio que habían recuperado del granero.
Las hojas dentro estaban perfectamente organizadas, con pruebas incriminatorias que parecían quemar solo con mirarlas. Ahora peleamos, respondió Lidia, y lo hacemos con todo lo que tenemos. Pasaron horas revisando documentos, fotocopiaron registros, escanearon contratos, compararon testimonios. Cada papel contaba una historia. Cada historia era un golpe más contra la injusticia. Amara se sumergió en aquel trabajo como si fuera la única forma de entender a su padre, de recuperar el tiempo perdido. Y cuanto más leía, más entendía la magnitud del monstruo al que él se había enfrentado. Pero cuando el reloj mostró que ya era entrada la noche, la luz de la casa parpadeó. Luego se apagó por completo. El sonido del generador interno dejó de vibrar. Todo quedó en silencio. Sage levantó la cabeza. Lidia se puso tensa. Amara sintió un vacío helado en el estómago. «Eso no es una casualidad», dijo Lidia en voz muy baja. Antes de que pudieran reaccionar, pasos pesados resonaron en el porche. Luego un golpe fuerte en la puerta. «¡Abran! ¡Departamento Federal! ¡Tenemos una orden!». Amara se encogió instintivamente, pero Sage le hizo un gesto para que se mantuviera detrás de él. Subió las escaleras con cuidado, dejando a Lidia cerca para escucharlo todo. La voz del otro lado era fría, demasiado ensayada como para ser auténtica. «No tienen una orden válida», replicó Sage con firmeza. «Y no voy a permitir una entrada ilegal». Un silencio tenso siguió a su declaración. El tipo de silencio que antecede a algo peor. Otro golpe estremeció la puerta. Más fuerte esta vez. Lidia tomó a Amara del brazo y la llevó hacia el interior, lejos de la escalera, cerca de la caja fuerte que habían abierto horas antes. «Ellos van a entrar», susurró. «Tenemos que proteger lo que podamos». Comenzaron a guardar los documentos más críticos en un maletín blindado, colocándolos con manos temblorosas. Los pasos arriba se volvieron más violentos. El marco de la puerta crujió. Los agentes estaban empujando con fuerza, intentando derribarla. «No podrán contenerlos mucho tiempo», dijo Lidia. «Por eso debemos actuar rápido», agregó Sage desde arriba. «¿Qué haremos cuando entren?», preguntó Amara, sintiendo que la voz se le quebraba. Sage bajó la mirada hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. «Haremos lo que tu padre habría querido», respondió. «Mantener viva la verdad». En ese momento, un estruendo estremeció toda la casa. La puerta había cedido. Se escucharon voces gritando órdenes, pasos entrando con agresividad. La guerra que su padre había comenzado acababa de llegar a su puerta. Y ya no había marcha atrás. El estruendo que sacudió la casa marcó un antes y un después. Amara sintió como el aire parecía huir de la habitación, al mismo tiempo que los pasos pesados y las voces autoritarias descendían desde la planta superior. Cada golpe contra el suelo, cada orden gritada, cada chasquido de armas siendo preparadas para entrar, resonaba como un recordatorio brutal de que ya no había lugar seguro. De que el mundo de su padre, construido entre sombras y sacrificios, ahora la envolvía por completo. La oscuridad repentina provocada por el corte de electricidad hacía que los ruidos parecieran más cercanos y más violentos. El cuarto secreto estaba iluminado solo por las luces de emergencia, pequeñas lámparas que emitían un resplandor frío y tembloroso, proyectando sombras alargadas que bailaban nerviosas sobre las paredes llenas de documentos. Sage se movió con rapidez, pero sin perder el control. Bloqueó la puerta del cuarto oculto con una barra metálica, plenamente consciente de que aquello solo retrasaría lo inevitable. Lidia, con gesto firme pero ojos tensos, colocaba los documentos más valiosos dentro de un maletín sellado, uno que, según explicaba mientras trabajaba, podía resistir incluso chorros de agua, golpes y temperaturas extremas. Amara la observó mientras intentaba acompasar la respiración. Sus manos temblaban ligeramente, no por falta de valentía, sino porque entendía, con aterradora claridad, que la vida de su padre, los últimos años de su lucha y sacrificio, estaban contenidos en aquellas hojas, y que si las perdían, no habría forma de recuperar la verdad. Los pasos arriba se acercaban, hasta que de pronto se escuchó cómo abrían la puerta principal, que Sage había intentado mantener cerrada. Un golpe, otro, luego un sonido seco y decisivo. La puerta había cedido. Las voces se multiplicaron, algunas dando órdenes,
otras respondiendo con profesionalidad helada. Sage Whitman, salga con las manos donde podamos verlas, ordenó una voz profunda. Sage apretó los dientes. Lydia dejó de empacar y miró hacia la escalera. No pueden entrar en una residencia privada sin orden judicial, dijo con dureza, aunque sabía que aquello no iba a detenerlos. Otro temblor sacudió el piso de madera. Amara dio un paso atrás, sintiendo que la amenaza descendía como una avalancha imparable. Se aferró al borde de la mesa, mientras Sage caminaba hacia las escaleras para ganar unos segundos más. «Quédate aquí», le dijo a Amara sin mirarla directamente. «No te muevas, pase lo que pase». «Sage». Él levantó una mano para silenciarla y subió los últimos peldaños, justo cuando un grupo de agentes alcanzaba la planta superior. Hubo un intercambio de gritos, palabras cortantes, órdenes repetidas con fuerza. Y entonces, sin advertencia, uno de los agentes pateó la puerta del pasillo con tal violencia que la madera se astilló, y el golpe resonó hasta la última esquina de la casa. Amara sintió cómo el corazón le latía tan rápido que apenas podía pensar. Lydia tomó el maletín con una mano y con la otra buscó el brazo de Amara. «Tienes que mantenerte firme», le dijo. «Esto es solo el principio». A través de la rendija entre la escalera y la pared, Amara pudo ver sombras moverse. Los agentes bajaban como una ola oscura, perfectamente coordinada, iluminando con linternas de haz frío cada tramo del pasillo. Sage trató de bloquear su avance, no con violencia, sino con palabras. «Esta entrada es ilegal», les dijo con voz alta y controlada. «No tienen autorización para entrar aquí». «Tenemos autoridad bajo investigación federal», respondió uno de los agentes sin detenerse. «Su autoridad no es válida sin una orden firmada», insistió Sage. «No discuta con nosotros, apártese». El choque parecía inevitable. Lydia dejó el maletín y corrió hacia las escaleras. «No pueden bajar aquí», exclamó con voz firme. «Este cuarto está protegido legalmente. No tienen derecho a confiscar nada de lo que hay aquí». El agente que lideraba al grupo apuntó su linterna hacia ella. Su rostro, iluminado en un ángulo agresivo, mostraba una neutralidad que inquietaba más que cualquier amenaza explícita. «Tenemos motivos para creer que están ocultando pruebas», dijo él. «No interferiré con una investigación en curso. Ustedes no están investigando, están obedeciendo órdenes de alguien que manipula la ley», replicó Lydia, sin bajar la mirada. El agente dio un paso más. Sage se colocó delante de ella, bloqueando parcialmente el paso. Amara observaba con creciente angustia, inmóvil, como si la escena se desarrollara a través de un cristal. Cada segundo que pasaba el ambiente se volvía más denso. Finalmente, otro agente, más joven, levantó una radio. «Comando, estamos dentro. No hay resistencia física. Procedemos al aseguramiento del área». Las palabras cayeron pesadas. Lydia regresó hacia Amara y volvió a cerrar la puerta del cuarto secreto, reforzándola con la barra. Sabía que no tendrían mucho tiempo, pero unos minutos podían significar la diferencia entre perderlo todo o salvar una parte crucial. Amara se inclinó para ayudarla mientras Sage resistía arriba, manteniendo la confrontación verbal, tratando de ganar segundos. «Tenemos que asegurarlo todo», sisió Lydia. «Si entran aquí, se llevarán las pruebas, las destruirán, las ocultarán en archivos muertos. Nada llegará a los tribunales». Amara la ayudó a guardar lo último. Sus dedos se movían con prisa, pero su mente estaba ocupada en otra cosa, en lo que su padre habría hecho en ese momento. Él habría enfrentado esto con la misma entereza con la que enfrentó años de presión. Él habría protegido esos documentos con su vida. Era su legado, su lucha, su verdad. El piso volvió a temblar cuando los agentes empujaron la puerta reforzada que separaba el pasillo del cuarto oculto. Amara escuchó el sonido del metal golpeando contra el marco y supo que la barrera no duraría mucho. Sage bajó las escaleras con el rostro tenso. Los agentes venían detrás de él. «Tienen 10 segundos para abrir la puerta», ordenó uno de ellos. «O la derribaremos». Lydia se plantó frente a la puerta. «Si entran, cada uno de ustedes será responsable de violación constitucional y abuso de autoridad. Sus nombres estarán en la denuncia. Sus caras serán públicas». El líder del grupo no pestañeó. 9, 8, 7. La cuenta regresiva retumbaba en la habitación como un péndulo mortal. Sage se colocó al lado de las dos mujeres.
Amara pensó en su padre, pensó en lo solo que debió sentirse, pensó en la sangre fría de esos hombres entrando en la propiedad de un agricultor desarmado, y algo dentro de ella cambió. Ya no solo era miedo, era indignación profunda, era la certeza de que no podían rendirse. 3, 2, 1. La puerta tembló una última vez cuando la empujaron con fuerza, pero justo antes de que cediera, otro estruendo resonó arriba. Un crujido metálico, seguido de voces nuevas, distintas, confusas. Los tres dentro del cuarto secreto se miraron. ¿Qué fue eso?, susurró Amara. Sage subió 2 escalones y escuchó. Había gritos, ruido de radios, órdenes contradictorias. Y entonces, una voz distinta, que no pertenecía al grupo que los perseguía. «¡Detengan el operativo! ¡Retírense inmediatamente!». Los agentes que estaban derribando la puerta se detuvieron de golpe. Lydia exhaló un suspiro que había estado conteniendo durante demasiados minutos. Pasaron unos segundos eternos hasta que los hombres comenzaron a moverse hacia atrás, subiendo de nuevo las escaleras. Sage volvió con expresión desconcertada. «¿Qué pasó?», preguntó Amara. «Supongo», respondió Lydia mientras tomaba el maletín, «que alguien acaba de impedirles violar más leyes de las necesarias». Desde arriba alguien golpeó la puerta principal. Unos pasos se alejaron de la casa. Hubo más órdenes, más ruido, y poco después la casa quedó en un silencio casi absoluto. Sage subió lentamente para verificar y regresó con el rostro marcado por la incredulidad. Se fueron. Se retiraron todos. Lydia cerró los ojos y respiró profundo. «Esto nos da tiempo, pero solo tiempo», dijo. «Mañana tenemos la audiencia y debemos presentar todo esto ante un juez». Amara sabía que ese momento sería tan importante como lo que acababan de vivir. Si fracasaban en ese juicio, todo lo que su padre había hecho se perdería. Y si tenían éxito, podían desatar una guerra completa contra quienes habían causado tanto daño. Pasaron la noche preparando materiales, organizaron los documentos, los clasificaron, los duplicaron y los aseguraron. No hubo descanso posible. Cuando el amanecer tintó el cielo de tonos rosados, salieron de la casa de Sage rumbo al tribunal del condado. El edificio judicial del pequeño pueblo estaba rodeado de personas cuando llegaron. Agricultores, vecinos, periodistas locales y curiosos se agolpaban en las escaleras. Algunos sostenían carpetas, otros tenían pancartas improvisadas, y muchos, al ver a Amara descender del coche, se acercaron con una mezcla de respeto y alivio. «Tu padre nos ayudó», dijo un hombre mayor con sombrero de ala ancha, «y ahora te toca a ti». Amara sintió un nudo en la garganta. No sabía que su padre había impactado tantas vidas. Entró en la sala acompañada de Sage y Lydia. Del otro lado, los abogados de la corporación esperaban impecablemente vestidos, con miradas afiladas. La audiencia comenzó con una tensión palpable. Lydia expuso pruebas, explicó irregularidades, mostró documentos que la corporación jamás habría querido ver frente a un juez. Los abogados contrarios intentaron invalidar, desacreditar, insinuar que los documentos estaban manipulados. Pero el juez, un hombre mayor de mirada incisiva, no se dejó influenciar por las tácticas habituales. Cuando Lydia terminó su exposición, el juez pidió que Amara subiera al estrado. Ella lo hizo con el corazón latiendo fuerte, pero con una firmeza interna que la guiaba. Contó la historia de su padre. Contó lo que encontró. Contó cómo fueron perseguidos incluso después de su muerte. Relató la noche en que agentes entraron sin orden en su casa familiar. Describió el miedo, pero también la determinación que había heredado. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. El juez tomó unos minutos antes de hablar. En vista de la evidencia presentada, ordenó una suspensión inmediata del proceso de embargo contra la propiedad de la señorita Jackson. Además, autorizaré una investigación independiente sobre las prácticas de adquisición de tierras de la corporación involucrada. Las palabras cayeron como un trueno. Amara sintió como una oleada de alivio, incredulidad y emoción la envolvía. Lydia apretó su mano. Sage cerró los ojos con una exhalación pesada. Habían ganado el primer combate, pero no la guerra. Afuera, la multitud se reunió alrededor de ellos. Algunos los abrazaron.
Otros les estrecharon la mano. Amara se sintió abrumada, pero también profundamente conmovida. Por primera vez desde la muerte de su padre, sintió que algo se alineaba, que la verdad empezaba a salir a la luz. Sin embargo, cuando alzó la mirada hacia el otro extremo de la plaza del tribunal, lo vio. Un hombre de traje oscuro, gafas metálicas, una expresión inmóvil. Observaba todo desde la distancia, sin emoción, sin sorpresa. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de ella, sonrió. No era una sonrisa amable, era una advertencia. Amara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que lo que vendría sería más peligroso que todo lo anterior. Pero por primera vez en mucho tiempo, también sabía que no estaba sola. Con el portafolio bajo el brazo, la ley protegiéndola por ahora, y el eco de la voz de su padre resonando en su memoria, salió de la plaza con la certeza de que, pasara lo que pasara, iba a pelear hasta el final. El eco de la audiencia aún vibraba en la mente de Amara mientras regresaban al rancho. La victoria parcial ante el juez le había dado un respiro que apenas se sentía real, como si fuera un sueño frágil que pudiera disiparse con el más leve soplo de viento. Sin embargo, el peso del maletín que llevaba en sus manos le recordaba que la lucha no había terminado. Solo había cambiado de escenario. Mientras la camioneta avanzaba por los caminos rurales, el aire comenzaba a calentarse bajo el sol del mediodía, y Amara observaba los campos que parecían despertar lentamente de un letargo impuesto por meses de abandono. Las vallas torcidas, los postes desvencijados y las sombras oscuras del granero, semiderruido, ya no le provocaban la misma sensación de asfixia. Ahora veía cada detalle con un matiz diferente. Había algo vivo, algo que renacía, algo que prometía resistencia. Cuando llegaron al rancho, un pequeño grupo de vecinos esperaba en la entrada. Algunos estaban allí desde temprano, otros acababan de llegar. Habían seguido la audiencia por radio o habían escuchado las noticias en el pueblo y querían demostrarle a Amara que no estaba sola. Hombres con herramientas, mujeres con cajas de comestibles, jóvenes con ganas de ayudar. Todos la recibieron con una mezcla de respeto y gratitud. Sage bajó primero y se acercó a un par de ellos para coordinar las tareas. Lidia se quedó a su lado, observando con una expresión que mezclaba alivio con una preocupación latente. Sabía que la exposición mediática era un arma de doble filo. Cuanto más visibles fueran, más desesperados podrían volverse quienes querían silenciarlos. Amara respiró profundamente y avanzó hacia ellos. Algunos la abrazaron, otros le estrecharon la mano. Escuchó frases de apoyo, palabras de aliento, historias sobre cómo su padre había ayudado a las familias cuando nadie más lo hacía. Cada testimonio era como una pieza del hombre que ella había perdido, revelando facetas que jamás imaginó. Una mujer anciana, apoyada en un bastón, se acercó con una sonrisa cálida. «Tu padre nos defendió cuando querían quitarnos la casa», le dijo con una voz quebradiza pero firme. «Ahora te toca a ti». Amara sintió los ojos humedecerse. Agradeció en voz baja y siguió caminando hacia la casa. Por primera vez desde que regresó, la vio no como un lugar de sombras, sino como un hogar que podía renacer. Con ayuda de los vecinos comenzaron a despejar el patio. Algunos reparaban la cerca, otros retiraban escombros, otros arreglaban las ventanas rotas. El sonido de martillos, sierras y voces hizo que el rancho adquiriera una vitalidad nueva, casi como si respirara de nuevo. Era imposible no sentir que su padre observaba desde algún rincón, satisfecho de que su lucha no hubiera sido en vano. Dentro de la casa, Lidia instaló una mesa improvisada para seguir organizando los documentos del maletín. Cada papel debía ser protegido, escaneado, clasificado y resguardado. El juez había ordenado la suspensión temporal del embargo, pero la corporación aún tenía poder, recursos y motivos para contraatacar. Sage revisaba los alrededores cada pocos minutos, asegurándose de que no hubiera movimientos sospechosos. Aunque los agentes habían sido obligados a retirarse la noche anterior, él sabía que aquellos hombres no se rendirían fácilmente, y no eran los únicos interesados en silenciar la verdad. Al caer la tarde, el rancho parecía otro. La puerta principal se movía sin chirriar, el porche había sido reforzado, y hasta el granero con su historia oscura tenía un aspecto menos amenazante.
Los vecinos comenzaron a despedirse, uno tras otro, dejando palabras de apoyo y promesas de volver al día siguiente para seguir ayudando. Cuando el último coche desapareció en la distancia, quedó un silencio dulce, diferente al silencio denso y tenso de los días anteriores. Amara, Sage y Lydia se reunieron en la cocina para repasar los avances. «La coalición agrícola quiere reunirse contigo», dijo Lydia. «Creen que puedes liderar la organización para presentar una demanda colectiva». «¿Yo?», preguntó Amara sorprendida. «Tu padre era el símbolo de esta lucha», explicó Sage. «Pero ahora eres tú quien está en la línea del frente». Amara miró el maletín sobre la mesa. Cada hoja allí dentro era una prueba del trabajo de su padre, del riesgo que asumió, del peligro que enfrentó. Todo para proteger a gente que no tenía voz. De pronto recordó la audiencia, la manera en que la sala había guardado silencio cuando ella habló, la forma en que las miradas se posaron sobre ella con esperanza. Era una carga abrumadora, pero también era una herencia. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas aparecían tímidamente, Amara salió al porche para tomar aire. El viento movía suavemente las hojas secas y traía consigo el aroma de la tierra agradecida después de un día de trabajo. Se abrazó a sí misma, contemplando el horizonte. El rancho parecía más vivo que nunca, pero también sintió un leve escalofrío. Había algo distinto en el aire, un susurro, un presentimiento, algo que la obligó a mirar hacia el límite del terreno. Allí, justo donde los árboles formaban una sombra más densa, dos faros encendidos brillaban inmóviles, como los ojos de un animal al acecho. La camioneta no se movía, no avanzaba, solo observaba. Sage salió un momento después, atraído quizás por la misma intuición que estremeció a Amara. Miró hacia donde ella señalaba y frunció el ceño. «No son vecinos», murmuró, «y no se esconden, quieren que sepamos que están ahí». Lydia también salió al porche, y los tres contemplaron los faros silenciosos. Pasaron largos segundos antes de que el vehículo diera marcha atrás lentamente y desapareciera por el camino, tragado por la oscuridad. «Vendrán otra vez», dijo Lydia, sin apartar la mirada del lugar donde la camioneta había estado. «Esto no ha terminado». Amara sintió. No era necesario decir nada. El peligro seguía muy cerca, vigilando, esperando el momento oportuno. Pero algo dentro de ella se sintió más firme que nunca. Sabía que, pasara lo que pasara, tenía aliados, tenía la verdad. Tenía el legado de su padre resonando en cada decisión, en cada paso. Entró en la casa y subió a la habitación principal, donde aún quedaban algunos objetos de su padre. Se detuvo junto al viejo escritorio, acarició el borde con los dedos y vio algo que no había estado allí antes. Un sobre pequeño, amarillento por el tiempo, con su nombre escrito a mano en la letra inconfundible de su padre. Lo tomó con cuidado, sintiendo un nudo en el pecho mientras lo abría. Dentro había una carta breve, escrita con tinta negra. «Hija mía, si estás leyendo esto, significa que el tiempo me alcanzó antes de poder explicarlo todo. No quería arrastrarte al peligro, pero sabía que no podía esconderte la verdad para siempre. Tu fuerza siempre fue mi luz, incluso cuando estuve perdido. Si decides continuar esta lucha, hazlo con el corazón firme. No estás sola. Te quiero más de lo que las palabras pueden decir. Papá». Las lágrimas cayeron sin resistencia. No eran lágrimas rotas, sino un deshielo, una liberación. Era como si la voz de su padre la abrazara desde más allá del tiempo, dándole el impulso necesario para seguir. Sostuvo la carta contra el pecho durante un largo rato antes de levantarse y acercarse a la ventana. El cielo estaba lleno de estrellas. Las mismas que su padre señalaba cuando hablaba de los antepasados, de las generaciones que habían trabajado esa tierra con honor. Miró al horizonte una vez más, hacia donde los faros habían brillado antes, y sintió que algo dentro de ella se afirmaba, sólido e inquebrantable. Ya no era solo la hija de un agricultor, era la heredera de una lucha. Era la guardiana de una verdad que podía cambiar el destino de muchas familias. Y aunque la oscuridad acechaba, ya no la temía. Volvió a la mesa donde Lydia organizaba documentos y Sage repasaba mapas. «¿Qué sigue?», preguntó Amara con una determinación serena. Ambos levantaron la vista. Lydia sonrió con cansancio, pero también con orgullo.
Lo que sigue, dijo, es la parte más difícil, y también la más importante. Amara tomó asiento junto a ellos. Mientras trabajaban bajo la luz cálida de la lámpara, con la carta de su padre cerca del corazón, supo que, aunque la lucha apenas comenzaba, estaba preparada. No porque fuera fácil, no porque el enemigo se debilitara, sino porque ahora llevaba consigo la fuerza de quienes la precedieron, y nada podía apagar eso. Suscríbete al canal y mira los próximos videos. Abre otros videos del canal y compártelos con quienes puedan querer verlos.